Vamos a ir empezando, aunque todavía falta gente por llegar. Espero que no se me noten los nervios, pero estoy muy emocionada. No hay mucha gente, pero hay gente muy potente aquí. Y encima estamos en un espacio impresionante, así que vamos a disfrutar de un regalo. Bueno, desde SETEME Guaisea os damos la bienvenida al Congreso Hamaika Begira da, Enlazando Miradas, un espacio para seguir enlazando la economía social y solidaria y la economía feminista. Cuando en SETEME imaginamos esta jornada, queríamos que fuera un lugar de encuentro, para caminar juntas. Por eso lo hemos llamado Congreso, con-greso. Y es que nos fuimos al sentido etimológico de la palabra congreso, verbo latino formado con el prefijo con, junto, y el verbo gradi, dar pasos, andar. Esto es lo que nos gustaría hacer aquí en estos 2 días, tener un espacio para congregarnos y caminar juntas. Nos gustaría que este congreso fuese un espacio para conocer, debatir, reflexionar sobre iniciativas de consumo responsable y economía social y solidaria con mirada feminista. Llevamos años caminando juntas y nos hemos reunido en Idearia, Córdoba, hace unos meses, en Madrid hace unas semanas, en Bilbao el año pasado, etc. Ojalá este congreso sea un espacio para soñar y construir alternativas de consumo responsable y economía social y solidaria feministas, y no solo desde nuestras cabezas, sino también desde nuestros cuerpos, desde nuestras emociones. Sed bienvenidas. Egunon, SETEME Guaiseatik ongi etorria eman nahi dizuegu. Hamaika Begira da, Enlazando Miradas kongresura. Ekonomia sozial eta solidarioa eta ekonomia feminista uztartzen jarraitzeko espazio honetara. SETEMen jardunaldi hau imaginatu genuenean topagune bat izatea nahi genuen. Elkarrekin bidea egiteko. Horregatik kongresua deitu genion. Kon marratxoa gresua. Kongresu hitzaren etimologia baliatuta. Latinezko aditza da, bi osagai dituena, kon aurrizkia, elkarrekin, eta gradi aditza, pausoak eman, ibili. Hain zuzen ere, horixe egin nahiko genuke hemen bi egun hauetan. Elkar ezagutzea, eztabaidatzeko espazio bat izan, gure arloak kontsumo arduratsua, ekonomia sozial eta solidarioa izango dira. Dana feminismoaren ikuspuntutik. Urteak daramatzagu elkarrekin bidea egiten, eta duela hilabete batzuk Idearia Kordoban bildu ginen, Madrilen duela aste batzuk, iaz Bilbon eta bar. Kongresu hau amets egiteko beste espazio bat izan dadila, eta alternatibak eraikitzea. Kontsumo arduratsu eta ekonomia sozial eta solidario feministen esparruan. Eta ez bakarrik geure buruetatik abiatuta, baita gure gorputzetatik ere, geure emozioetatik. Ongi etorri guztioi. Bueno, como ya habréis visto en el programa, habrá espacio para escuchar y también para sentir pensar. Para explicarnos la metodología del Congreso, quiero presentaros a Conchi Pineiro y Cristina Esteban, de la cooperativa Altequio de Madrid, cooperativa que desarrolla proyectos en las áreas de medio ambiente, desarrollo comunitario y economía social, y que en este Congreso llevarán la dinamización del mismo. Egunon. Nosotras venimos así un poco también con los nervios, ¿no? Y la emoción de estar en un espacio diferente, que un espacio de compartir, de enlazar miradas, ¿no? Como comentaba Vero. La propuesta es que en estos 2 días tengamos espacios más de escuchar, durante la primera parte, digamos, del día de hoy será más lo que hemos llamado miramos, ¿no? Mirar juntas, escuchar y sentir, ¿no? Y de alguna manera de ahí ir pasando también como entrelazándolo con el sentipensar. Tenemos como tres grandes acciones, ¿no? La de mirar juntas, sentipensar y caminar, ¿no? Serían así como estas las principales invitaciones que hacemos, ¿no? Y en ese mirar, pues, entendemos que es escuchar, dialogar, ¿no? Sentir, conectar con el cuerpo, movernos por el espacio, interactuar entre unas y otras, ¿no? Entre unos y otros. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues nosotras en el programa hay una serie de espacios marcados y en cada uno de esos espacios os iremos explicando, pues ahora la invitación es a hacer esto otro, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, ahora, como hemos subido ahora, pues iremos subiendo a lo largo de los 2 días a haceros diferentes invitaciones, ¿no? Así de, pues para interactuar o conectar de diferentes maneras, ¿no? Y poder lograr un poco los objetivos del Congreso.
Por explicar un poco, ir un poco más allá, como en la metodología, en el espíritu que comentaba Vero, pues la idea es que los temas estén interconectados, que de alguna manera los temas que escuchemos los conectemos con nuestra vivencia, con de dónde venimos, ¿no? Los espacios en los que ya estamos y también a dónde vamos, ¿no? Qué otras iniciativas queremos impulsar con las personas que están aquí, con igual otras personas que no están aquí, con organizaciones también, ¿no? Vamos a ir viajando en estos dos niveles, ¿no? Estamos aquí a nivel personal, pero igual también estamos representando a distintas organizaciones o colectivos, ¿no? Y entonces esto que vamos a vivir y a experimentar lo podemos conectar desde estos dos niveles, ¿no? Más personal y más organizacional o colectivo. Y la idea es un poco que dejemos espacio para ver qué quiere emerger de aquí, ¿no? Que no sea solamente escuchar y reflexionar y sentir, sino también de ahí qué cosas nuevas queremos impulsar y que sean cosas que por una parte pueden ser que las tengamos muy claras, ¿no? Que las pensemos y digamos, es esto, vamos a por ello, ¿no? O cosas que igual empecemos como a sentir, ¿no? O a tener sensaciones en el cuerpo de, pues creo que la cosa va por aquí, ¿no? Que de repente, ¿no? Y hacer invitaciones las unas a las otras a incorporarnos a nuevas iniciativas o cosas que puedan surgir de este espacio, ¿no? La idea ha sido que no hubiera nada en paralelo, que esto es una cosa extraordinaria en un congreso, ¿verdad? Es el lujo de decir, queremos estar todas juntas, todos juntos, todo el rato, ¿no? Así, es así, va a ser así, ¿no? Pero, todas juntas, todos, pero habrá momentos en los que estemos en gran grupo, habrá momentos en los que estemos con nosotras mismas, ¿no? Así a nivel individual, habrá momentos en los que estemos de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, ¿no? De pequeños grupitos, y eso pues nos permitirá ir trabajando también en estos diferentes niveles que hablábamos, ¿no? De más personal, más colectivo, más organizacional. Y como veréis, la idea también del programa es que además de que pase por nuestros cuerpos, que no estemos solamente aquí con nuestras cabezas, ¿no? O pensando, sino que también veamos qué otras cosas, qué diferentes partes de cada una de nosotras o de nosotros tienen como ideas o propuestas o emociones o sensaciones o experiencias que compartir, ¿no? Y también la idea del programa, como iréis viendo, es que haya diversas maneras de compartir el poder. Es decir, veréis que hay espacios que son, pues ahora en la ponencia inaugural, ¿no? Es un diálogo coral, ¿no? Con esta idea de, pues nos podemos ir cediendo la palabra, podemos ir compartiendo los espacios. Entonces, bueno, esta propuesta, como un ejemplo, es algo que se va a dar a lo largo de todo el Congreso, ¿no? El generar espacios donde construir juntas desde esta idea de compartir el poder, ¿no? Y bueno, pues simplemente acabar diciendo que en esta idea de la diversidad, ¿no? De que no solamente esté la palabra y un poco los pensamientos, sino también los sentipensamientos, nuestros cuerpos, las vivencias y las emociones. Ahí al fondo de la sala hay un espacio que lo hemos llamado como el espacio de expresión, y es un espacio que ya está abierto desde el minuto 1, ¿no? Así del Congreso, para que si en algún momento necesito levantarme, expresarme de otra manera, por ejemplo, dibujar lo que se me está viniendo a la cabeza, escribir palabras clave que me parezcan muy importantes, que están resonando dentro de mí, ¿no? Y que el cuaderno no me resulta suficiente, quiero ponerlo en grande, ¿no? O en colores. Pues está ese espacio del fondo de expresión para, pues eso, que podamos encontrarnos ahí desde otro lugar también, ¿no? Que va a estar funcionando en paralelo durante todo el Congreso. Y creo que no me queda dar ningún aviso más, simplemente que vamos a eso, a estar juntas mirando, pensando y caminando a lo largo de estos 2 días. Y bueno, buenos días a todos. Para recoger todas estas vivencias, estas propuestas, estas ideas, os queríamos presentar a otra compañera, que es Laura, está allí al fondo sentada, nos saluda desde allí. Laura viene de la cooperativa Pandora Mirabilia, que es una cooperativa que trabaja sobre todo género y comunicación. Algunas pues ya la conocéis, habéis trabajado con ellas. Y bueno, ella nos va a estar acompañando estos 2 días en todo este proceso, y lo que Laura va a hacer es la relatoría, va a ser su rol, pero va a ser una relatoría un poco especial.
O sea, la idea es generar un documento colectivo donde estén recogidas las voces de todas las que vamos a estar aquí trabajando y que luego ese documento pues, sea un documento bonito, ¿no? Que sea agradable, que nos apetezca leerlo y que pueda circular y que lo puedan leer otras personas, otras compañeras que no han estado aquí. Entonces, que sepáis que Laura nos va a estar ayudando en esa tarea pues, también muy importante. Y para eso va a poner la grabadora en los momentos de ponencias, no tanto en los momentos de pequeños grupos o de trabajo, de diálogo, ¿no? o de ocupar el espacio, sino en los momentos de ponencias va a estar la grabadora funcionando para apoyarla en esta tarea, ¿vale? Para avisaros también de esto. Pues ya está, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, a continuación, presentaros las ponentes del diálogo inaugural del Congreso. Suban por aquí, por favor. Bueno, voy a comenzar como lo tengo escrito y, si os parece, levantáis la mano y saludáis, ¿vale? Que ya si cambio el orden me pongo más nerviosa. Vale, Daniela Osorio es feminista, integrante de la Comisión de Economías Feministas de la SES, Sarsa de Economía Solidaria y miembro de Ateneu Cooperativo La Base en Barcelona. Doctora en Psicología Social, hace años que viene trabajando desde la investigación y activismo en el fortalecimiento de experiencias cooperativas. En el último tiempo ha profundizado en el abordaje de estas prácticas desde una perspectiva feminista, trabajando por hacer visible en estas experiencias todos los trabajos necesarios para la sostenibilidad de la vida. Angelina Spuach mujer maya cachiquel, tejedora e integrante del Movimiento Nacional de Tejedoras, comprometida con la defensa del territorio y de la libre determinación de los pueblos. Coordinadora de incidencia de la Asociación de Mujeres Mayas Cachiqueles, AFEDES, estudiante de Derecho para ser abogada y notaria. Además, ha sido subsecretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer durante 2008-2012 y asesora en materia de pueblos indígenas del Vicepresidente de la República 2007. Yolanda Jubeto, doctora en Economía por la Universidad del País Vasco, donde imparte docencia en la Facultad de Economía y Empresa y en varios másteres, de materias relacionadas con la economía internacional, la economía feminista y la economía solidaria. Colabora en varios proyectos con EGOA, siempre desde la perspectiva feminista, así como en REAS Euskadi, en su grupo Ecosolfem. Natalia Navarro es consultora internacional en género y desarrollo, con más de 25 años de experiencia a sus espaldas. Está especializada en temas de cambio organizacional proequidad, mainstreaming y cultura organizacional, planificación estratégica con enfoque de género y en la incorporación del enfoque integrado de género y basado en los derechos humanos, en el trabajo de cooperación internacional al desarrollo y en la educación para la transformación social. Trabaja sobre todo con ONGs, ONGDs, agencias multilaterales de desarrollo y administraciones públicas del Estado español y de América Latina. Bueno, pues no os robo más tiempo. Ongi etorri, disfrutarlo muchísimo y un placer. Egunon, eskerrik asko por la invitación y primero que nada también felicitarlas y agradecerles por el trabajo, que sé que lleva mucho tiempo organizar un congreso, sobre todo a todos esos trabajitos invisibles que siempre están ahí para sostener este proceso y estos encuentros y que generalmente son los que menos se ven. Nada, en principio agradecerles también ese trabajo. Y bueno, vamos a empezar un poco ahí a charlar, medio que improvisando, medio que preparado. Y bueno, empiezo preguntándole a Yolanda, bueno, un poco para darnos el contexto, ¿no? Se está hablando de crisis financiera, crisis de los valores, crisis sistémica. Llevamos como un tiempo hablando de esto y escuchándolo.
en este contexto global, ¿qué entiendes tú o de qué hablamos cuando hablamos de crisis? Beno, egunon, zelako galdera ez, Lena? Bueno, nahiko sakona eta serio jartzeko. Bueno, ya comparto los agradecimientos de Daniela, desde luego por el Congreso, porque me parece que es un momento estupendo para compartir, sentir y aprender, ¿no?, mutuamente. Bueno, el tema de las crisis, ¿no?, la crisis sistémica de la que tanto hablamos o de la que tanto se habla, yo lo enmarcaría en el sistema capitalista heteropatriarcal en el que vivimos, ¿no? Un sistema que desde sus comienzos siempre ha tenido crisis recurrentes. La crisis es consustancial al propio capitalismo y además está basado en unas estructuras de dominación múltiples en las que las mujeres sabemos mucho de eso porque es un sistema heteropatriarcal que se sustenta primero en el patriarcado y después en el capitalismo, que hace una conjunción bastante explosiva, ¿no?, y muy perjudicial para una mayoría social. Entonces, las crisis de las que hablábamos últimamente es porque se está llegando a un punto que la crisis actual, o sea, cada vez va agravando crisis previas y va dejando a mucha más gente en la precariedad y en la miseria, porque hay un tema que aquí en este congreso se comentaba, ¿no? Queremos compartir el poder. Y el capitalismo lo que no quiere es compartir el poder, lo que quiere es cada vez concentrar más poder, porque su base es esa, ¿no? Su base es la acumulación del capital y es concentrar todo el poder económico que tiene, y el poder económico va unido al poder político, al control de nuestras mentes y a un poder cultural y social que nos invade. No estamos hablando solo de un sistema económico, estamos hablando de un sistema de relaciones de dominación múltiples, muy profundas y que se incorporan en nuestras vidas, ¿no? Y claro, esto nos llevaría bastante tiempo, que no es, ¿no?, el objeto, porque estamos en un diálogo y no un monólogo, ¿no? Pero sí me gustaría resaltar algo que me preocupa muchísimo, ¿no? Dos temas. Uno es que este sistema se basa sobre todo en el acaparamiento de los recursos y sobre todo de los bienes comunes, ¿no? Empezando por los cuerpos de las personas, que creo que es algo que tenemos que compartir y dominar, o sea, ser, ¿no?, sujetas de nuestros propios cuerpos, y lo que intenta este sistema es dominarlos y precarizar nuestras vidas, controlándolas, pero además el resto de bienes comunes también de la naturaleza están siendo cada vez más expoliados, explotados y acaparados por las multinacionales, y el problema de las empresas multinacionales está llegando ya a todos los lugares del mundo, ¿no? Y es algo que no aparece cotidianamente en la prensa, pero los asesinatos, ¿no?, y las persecuciones de las mujeres y de los hombres de los pueblos originarios, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, es algo que es cotidiano, pero que no lo vemos, ¿no?, porque tampoco interesa que lo veamos, porque es algo que no lo quieren vincular con la base del sistema de dominación que vivimos. Y esto lo que lleva es a una violencia intrínseca del sistema que tiene unas cotas que son realmente sangrantes, ¿no?, en lo cotidiano, y tenemos tanto las violencias sistemáticas contra las mujeres, los feminicidios, estas violencias que cada vez se complejizan más, que no son solamente violencias físicas, psicológicas, sino que son económicas, son institucionales, ¿no?, como se está trabajando además últimamente y que está afectándonos muchísimo, y son violencias también que están enriqueciendo algunos sectores económicos, como es el sector armamentístico, que es el que se está beneficiando de todo esto y el que está haciendo que la guerra también la incorporemos como un factor de lo cotidiano, ¿no? Y sus consecuencias, en cambio, no las queremos reconocer, que son todas las personas refugiadas, todas las personas que son expulsadas de sus pueblos, y en cambio en Europa parece que lo único que quieren hacer los gobiernos es cerrar fronteras y crear sistemas cada vez más fascistas, diría, ¿no? Porque realmente vivimos en un momento muy preocupante, en un momento que lo miremos desde lo miremos, nos da muchas voces de alarma, y esto también está creando muchas resistencias y está creando una necesidad de alternativas desde lo local y desde lo global, ¿no? Y ahí creo que es donde se coloca realmente la preocupación y los temas que estamos tratando aquí, que es qué hace la economía feminista, qué aporta la economía feminista, qué aporta la economía ecológica y qué aporta la economía social y solidaria en esa búsqueda, ¿no?, cada vez más vital de una alternativa en nuestras vidas, ¿no?, tanto individuales como colectivas, locales y globales. Y yo creo que, muy sintéticamente, ahí quiero poner el foco, luego en el debate lo abriremos, ¿no?, porque el tema tiene muchas aristas y muchas dimensiones. Muy bien.
aunque supongo que la mayoría de las personas que estáis aquí ya tenéis nociones y estáis implicadas en cuestiones de economía social solidaria, de todas formas, a mí me parece que no estaría de más para un poco concretar, y que lo pregunto aquí Daniela, concretar un poco ¿qué entendemos? Es que yo, no moverme es problemático. ¿Qué entendemos y qué entiendes tú particularmente, Daniela, por economía social y solidaria, ¿no? Y además, desde la perspectiva feminista. Sí, para empezar esto, ¿no? Cada una de nosotras debemos traer como nuestra idea de qué es la economía solidaria o desde dónde la estamos practicando. A mí, de hecho, me gusta hablar de economías solidarias porque en realidad es muy diverso la forma de expresión según también el contexto social y cultural en el que se expresa. Hay diferentes formas de expresar, y acá tenemos compañeras de América Latina, yo también vengo de ahí, tenemos también distintas formas de expresión e incluso de denominación de qué es la economía solidaria. Y hablamos de una serie de prácticas también que en general tienen una tradición que no se ha inventado ahora, digamos. La economía social y solidaria tiene esas bases en la cooperación y la autoorganización, que son experiencias que nos atraviesan históricamente. Pero sí que es verdad que en el último tiempo, bajo el paraguas de la economía social y solidaria, se vienen como agrupando una serie de experiencias socioeconómicas que podríamos decir que tienen algunas características comunes, y que tienen que ver con esa base estructural organizativa horizontal que busca la equidad en sus principios, con esa forma de relacionarse con el entorno y el medio ambiente de cuidado y protección, que en relación a estas crisis que hablaba Yolanda, toma más conciencia, digamos, de cómo producir de una manera también sostenible. Hablamos de experiencias que también se relacionan mucho desde lo local y lo contextual. Hablamos de experiencias que conforman redes de fortalecimiento, tanto a nivel local como internacional. Hablamos de una búsqueda también de cierta independencia, digamos, de las instituciones, pero relacionándose con ellas, pero manteniendo la autonomía. Y dentro de ese mapa de experiencias tenemos como las tradiciones más fuertes que vienen de la economía social más tradicional, como el movimiento cooperativo, el asociativo, pero también empezamos a ver experiencias creativas que en el último tiempo, en esta crisis socioeconómica, se han expresado más, pero que tienen diferentes formas de expresión, que hablamos de grupos de huertos comunitarios, bancos del tiempo, hablamos de grupos de crianza compartida, ¿no? Entonces, dentro de esa serie de experiencias muy diversas, aquí en el contexto de lo que podríamos decir el Estado español, cada vez más en crisis también, se han organizado bajo el paraguas de la economía social y solidaria, dialogando en esto que les decía, la economía social tradicional con estas nuevas formas de expresión, porque también sí que se ha cuestionado un poco de la visión más tradicional de la economía social, sus procesos de institucionalización, a veces mucho más dicho desde la teoría y no tanto identificado en sus prácticas estas diferencias, pero que es interesante resaltar que la economía social y solidaria se defiende también como un movimiento social, de transformación social, que intenta cambiar, ¿no? Y dentro de esa forma de expresión en el Estado español podemos ver las redes de economía solidaria alternativa, como REAS, a nivel interterritorial, y también las redes locales y regionales, que tienen unas estrategias de funcionamiento. Las ferias de economía solidaria han sido un espacio de reflexión y de acción y de visibilización de la economía solidaria, estrategias como el balance social, como una forma de auditoría para digamos, la evaluación continua de esos procesos, los mapeos colectivos para poder identificar esas experiencias de economía solidaria. Una serie de estrategias que han hecho y que están haciendo que cada vez también tenga mayor entidad y presencia, digamos, a nivel social y a nivel institucional, a nivel académico. Yo también en esto quería tirar una serie de desafíos que me parece que tiene hoy la economía social y solidaria en el territorio, y también aclarando que este tipo de prácticas son muy locales. ¿Soy yo la que estoy dándole al micrófono?
Vale, digo para que no matarles con la escucha. Solo plantear como 4 o 5 desafíos que me parece que hoy, en el contexto local, vuelvo a decir, creo que después cada uno puede contarnos desde sus experiencias y creo que va a ser muy rico el intercambio hoy en ese sentido, porque cada territorio tiene su desafío, ¿no? Pero a nivel local me gustaría hablar de un crecimiento que ha sido exponencial en el último tiempo para la economía solidaria. Para poner un ejemplo, en Cataluña la red de economía solidaria ha crecido de 30 entidades a 300 entidades en menos de 4 años. Y eso implica un desafío para los proyectos que tratan de establecer relaciones horizontales en ese crecimiento, de cómo seguir manteniendo esas relaciones de proximidad. Y cómo hacer estructuras que sigan manteniendo esos procesos democráticos de crecimiento. Eso por un lado. Después, también me parece como un desafío hablar en términos de qué es y qué no es la economía solidaria. En este afán de seguir creciendo y generar realmente una alternativa social, la economía solidaria está empezando a dialogar con distintas prácticas que a veces están como en el límite, digamos, de esto que planteaba como una identidad colectiva, hasta dónde se cede en esa identidad por la cuestión de lo común. Creo que también hay un desafío en términos de diálogo con los movimientos sociales. Creo que la relación con el feminismo está siendo muy interesante en términos de cómo se viene como articulando, igual que con el ecofeminismo. Y el ecologismo social en tanto a herramientas de diálogo y crecimiento para poder ver hasta dónde está incluyéndonos a todas la economía solidaria. Creo que no voy a hablar tanto de cuánto, creo que más adelante vamos a discutir un poco qué tiene que ver esto de la economía solidaria y el feminismo. Y sí que quería hablar también en términos de la relación con las instituciones, por un lado las instituciones públicas y las políticas públicas. Como decía al principio, la economía solidaria defiende mucho esta idea de, perdón, me quedo quieta, ahí, defiende mucho esta idea de la autonomía, sí relacionándose con las políticas públicas. Tenemos experiencias en el último tiempo de instituciones, digamos, más progresistas, por decirlo de alguna manera, que le han empezado a dar un lugar importante a la economía social y solidaria, que han establecido políticas públicas en ese sentido, y que obviamente son un diálogo interesante para hacer crecer el movimiento y hacerlo más accesible, pero también tenemos que estar alertas en esta cuestión de justamente que no se convierta en una dependencia que muchas organizaciones tienen hoy con los ayuntamientos y con las instituciones públicas en cuanto a su economía y sostenibilidad, ¿no? Por un lado. Y después también a nivel de la relación con la academia, justamente esto que decía, ¿no? En el último tiempo también a mí me ha tocado hacer este proceso activista e investigadora desde la academia, ver cómo también exponencialmente ha crecido el discurso sobre la economía solidaria, pero de qué manera podemos generar procesos de investigación que sean participativos y donde nosotras no nos estemos apropiando de esos conocimientos y además separándolos de las propias prácticas para que sea realmente una herramienta para los colectivos para fortalecerse a sí mismas, ¿no? Que muchas veces establecemos como unas teorías de qué es lo que queremos decir con la economía solidaria y muchas veces nos desprendemos de lugares donde se está produciendo. Y por ahí dejaría por ahora, antes de que les atormente con el micrófono también. Sakashi Bonogel, muy buenos días a todas y a todos. Es una alegría poder compartir esta mañana acá. Yo vengo de Guatemala y bueno, es importante dialogar sobre estos temas que tienen que ver con la teoría, pero también principalmente con la práctica. En ese sentido, te pregunto a ti, Yolanda, si la economía social y solidaria será feminista o no, y por qué es pertinente enlazar las miradas entre la economía social y solidaria y el feminismo. Muchas gracias, Angelina, por la pregunta, porque realmente es un poco una continuación de lo que estaba comentando Daniela, ¿no?
Nosotras cuando empezamos a trabajar el tema del vínculo entre la economía solidaria y la economía feminista fue por una petición de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, que veía claramente que quería impulsar procesos de transformación interna y externa, pero que no tenía las herramientas y que le parecía que la economía feminista da algunas claves muy interesantes, sobre todo cuando está hablando de poner la vida en el centro, de hablar de la sostenibilidad de la vida, cuando está hablando de la economía de los cuidados, cuando está diciéndonos que bueno, tenemos que descentrar los mercados capitalistas, ¿no?, y crear nuevas estructuras. Y entonces le parecía que a nivel teórico había un discurso bastante elaborado, pero que después eso, aplicarlo y aterrizarlo en las prácticas, en las iniciativas propias de las organizaciones y entidades que pertenecían a la red, se les estaba haciendo bastante complicado, ¿no? Y eso lo hemos visto también en otras. Y entonces, por una parte, veían que era muy necesario seguir teorizando, pero desde todas las entidades, es decir, siendo partícipes, desde una visión muy participativa de las propias mujeres y hombres de las entidades, para ver cuáles son las problemáticas a las que están haciendo frente y en las que están sintiendo bastante impotencia muchas veces porque no logran cambiar determinadas estructuras. Y, por otra parte, también a la hora de teorizar, ¿no? Porque, como antes comentábamos, también tenemos que escribir, ¿no? También tenemos que escribir, teorizar y empezar a poder hacer frente al discurso dominante, ¿no? Que normalmente muchas veces también habla de la economía solidaria como algo que casi ayuda al sistema, ¿no?, a sobrevivir, que no es transformador ni alternativo, ¿no? Entonces veíamos que la economía feminista daba algunas claves muy fuertes y empezamos a trabajar, por ejemplo, con los principios de REAS, ¿no?, en la parte teórica. REAS tiene esos 6 principios, algunos de los cuales ya ha presentado Daniela, y uno de los puntos de partida de la economía solidaria es poner el trabajo en el centro, frente al capital, ¿no? No estamos en iniciativas que quieran acumular capital, en todo caso el excedente siempre se va a volver a utilizar para el bien de la comunidad, para el bien de los proyectos, para extenderlos, pero la clave es el trabajo. Y entonces la economía feminista aquí hace una reflexión muy interesante sobre el concepto de trabajo, porque rompe la idea de que el trabajo es solo el trabajo asalariado o incluso el trabajo autónomo o el trabajo en red, pero el que está fuera de la dimensión del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados, y por lo tanto amplía ese concepto y dice, vale, vamos a hablar del trabajo, pero en todas las dimensiones del trabajo, porque en nuestras vidas, y ahí las mujeres también hemos tenido unas experiencias ahí específicas de tener siempre que dividirnos entre las diferentes esferas de los trabajos, con mucha carga, con doble y triple carga de trabajos, y entonces esa necesidad de que vamos a ver realmente en nuestro ciclo vital qué papel juegan los trabajos, pero todos los trabajos, porque la economía solidaria tiene que responder a esa unicidad de nuestras vidas y además tiene que colaborar en que tengamos una calidad de vida mejor. Entonces, ahí tenemos que incorporarlo, ¿no? Y por una parte, en la teoría es algo que se ve bastante sencillo, pero cuando eso lo llevas a la práctica, porque venimos de otras tradiciones, ¿no?, con respecto al trabajo y a la dedicación, etcétera, pues vemos que a veces choca y que es complejo, que es muy complejo y que hay que realmente experimentar mucho con esa idea, ¿no? Y unido a esto entra todo el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Cómo nos corresponsabilizamos, cómo modificamos la división sexual del trabajo, que es algo que la tenemos también muy naturalizada y que hay que determinadas tareas también que hacemos dentro de las entidades a las que no damos valor, desvalorizamos unas tareas, damos excesivo valor a otras, y entonces eso también sale completamente. Y el tema de la participación, ¿no? Por ejemplo, participamos, pero ¿cómo participamos? ¿Y quién participa más? ¿Qué órganos tenemos? ¿Y quién tiene más tiempo para participar? ¿Cómo organizamos los tiempos? Y la economía feminista aporta mucho en el tema de la organización del tiempo, ¿no? El tiempo como una variable fundamental de nuestra vida. Al final, nuestra vida es una suma de tiempo limitado, ¿no? Y por lo tanto, somos muy conscientes de que tenemos que dividirlo y repartirlo de una forma democrática y abierta. Y ahí sale mucho el tema también del control de la información, el control de los mecanismos internos también, y de los liderazgos, un cuestionamiento de determinados liderazgos, y esto exige un replanteamiento, ¿no?, de la propia organización, de algo que seguiremos hablando con Natalia dentro de nada. Pero bueno, por mencionar dos, pero el resumen es que la economía solidaria o es feminista o no será solidaria, ¿no? Esta es un poco la conclusión que llevamos trabajando y que ahora la estamos contrastando en la práctica y en la red, ¿no? Y cada vez estamos más convencidas de ello, además.
Sí, también para incorporar un poco lo que se ha hecho o lo que viene haciendo como esta mirada más como interseccional, por decirlo de una manera, que es esta idea de pensarnos también de distintas, no solamente, ¿no? Desde el feminismo venimos discutiendo mucho que somos muy diversas las mujeres, que finalmente también hay otras cuestiones que tienen que ver con nuestro origen, con nuestra capital cultural, con nuestras relaciones sociales que hacen que tomemos posiciones diferentes, siguiendo esta mirada, ¿no? Para Angelina, un poco la pregunta, ¿qué importancia encuentra la perspectiva de indígena, de identidad y diversidad cultural en la economía social y solidaria y en el comercio justo y responsable? Bueno, creo que tiene que ver con cómo nos consideramos también los seres humanos en el universo y cómo consideramos al universo con la materia y el espíritu. Y es lo que hemos perdido últimamente, que el ser humano, el hombre y la mujer, se ha desconectado totalmente del universo, pareciera ser un ser aislado de todo lo que sucede alrededor, pero que también se desconecta de su espíritu. Entonces, la materia por un lado, el espíritu por otro lado. Y cuando esta parte no se conecta, esas tres partes no se conectan, pareciéramos ser seres perdidos. Y es lo que hablaba al inicio acerca de del tema del neoliberalismo en nuestros países, por ejemplo, el tema de la minería, las hidroeléctricas, que son megaproyectos que se imponen sobre los pueblos, justamente en los territorios donde viven los pueblos indígenas. Y entonces hemos reflexionado y analizado mucho sobre esta situación, que hay una acumulación de riquezas que se basa sobre la explotación de los seres humanos, de los territorios, de pueblos que se consideran de segunda categoría, y en este caso los pueblos indígenas en los países como Guatemala. Y pues es grave porque realmente se habla de una crisis económica, pero en realidad lo que existe es una crisis existencial. ¿Por qué hablamos de economías? Necesitamos alimentarnos, necesitamos vivir. Entonces, en algún momento sentimos nosotros que como que nos hemos perdido y vamos más hacia la acumulación del dinero, del capital y todo lo que eso ha conllevado en nuestros países, guerras, todos los conflictos que hay entre los seres humanos, es precisamente porque no nos consideramos parte de un todo, parte de la tierra, sino siempre pensamos en poseer, poseer, poseer. En ese sentido, en el caso de los pueblos indígenas, pues últimamente hemos estado como reflexionando mucho, analizando y cuestionando este sistema que no nos lleva a ningún lado. La verdad es que no le vemos mucho futuro en la forma en que el hombre está saqueando la tierra, está contaminando los ríos. Entonces, si no se considera toda esa parte, pues no es una economía solidaria ni social, visto también en términos no solo del dinero, sino de que hay que considerar todo lo que implica la vida, no solo la vida del hombre, de la mujer, que como se ve en ese momento, lo más importante, o se pone en el centro la vida bueno, ahora es el dinero, pero que quien gobierna, digamos, el universo y la tierra es el hombre masculino, y luego viene toda la subordinación, las mujeres, los animales, los ríos. Decidimos qué hacer sobre todo lo que nos rodea, y es ahí donde hay una pérdida del equilibrio de la vida. Nosotras estamos tratando de, como AFEDES, mujeres indígenas, estamos tratando de hacer esas reflexiones en ese sentido de la importancia de recuperar, de restaurar ese equilibrio en la red de la vida, el tema de cuestionar también el tema de las jerarquías. A partir de que hay jerarquías, de que alguien se cree con poder, decide sobre la vida de las mujeres, golpear, agredir, ser servido, pero también la decisión se toma sobre todos los medios de vida, sobre la tierra, sobre el agua, y es una situación muy grave porque, por ejemplo, desde la cosmovisión maya, hablando de los pueblos indígenas, el tema de la tierra es importantísimo porque es lo que nos genera vida, genera alimentos. ¿Qué pasa cuando se le extrae, cuando se le quita ese elemento importante a los pueblos? Pues viene una gran crisis existencial, económica, que pues uno siente que no encuentra su lugar en el mundo.
puesto que la visión de los pueblos está muy conectada a la tierra, y cuando eso no existe, pues entonces tenemos que salir a buscar trabajo, nos estresamos si no hay empleo, todo lo que consumimos o necesitamos para alimentarnos tenemos que generarlo afuera con otras alternativas. Entonces sí hay un ordenamiento muy fuerte que debemos hacer, y que parte de la reflexión, la autocrítica de los seres humanos, que está como un poco lejos más si se es empresario, capitalista. Llevar estas reflexiones en ese nivel realmente es fundamental, es urgente, porque a como van las cosas, y no quisiera ser muy pesimista, pero que no le veo fin, por ejemplo, al tema de la contaminación de los ríos. Nadie hace nada. Todos hablamos de la importancia de las aguas, de que hay que cuidar todo lo que nos rodea, pero a la larga pues seguimos envasando el agua, todos compramos el agua porque está contaminado. Yo cuando era niña pues nunca imaginé que en algún momento tendríamos que comprar el agua, y ahora lo estamos haciendo. Entonces todo este tema no es, digamos, si solo hablamos en términos de recursos económicos para alimentarnos, pero no vemos todo lo que nos rodea, definitivamente no estamos pensando en una economía social, en una economía solidaria, si no cuidamos todo lo que necesitamos para vivir. Sí, está claro que hay muchos frentes, ¿verdad?, en los que resistir y luchar, y para eso, ¿no?, normalmente lo que hablamos de organización, ¿no? Necesitamos organizarnos, y la economía solidaria también se está organizando, ¿no? Y está, como nos decía Daniela, creciendo además, ¿no?, cuantitativamente, con todos esos retos. Y uno de los retos es crear organizaciones que tengan estructuras no patriarcales, ¿no?, que es a lo que volvemos un poco. Y en esto Natalia tiene mucha experiencia, ¿verdad? Lleva muchos años trabajando en el tema de cómo podemos hacer cambios organizacionales no patriarcales, lo cual va a ayudar, ¿no?, en estos procesos de transición, ¿no? De verdad que te agradezco esta pregunta, porque yo venía aquí un poco y pensaba que me había colado en la fiesta, aunque me habían invitado, que conste que estaba invitada, pero yo decía, lo que estáis hablando, yo sí que veo la conexión, pero no sabía si las demás, y en fin, que te agradezco, antes ya me has hecho un guiño, y te agradezco que sí, que me des esta entrada así suave, un aterrizaje suave. Entonces, bueno, el cambio organizacional precariedad y por lo tanto, o sea, no por lo tanto, pero sí muy vinculado esta equidad a cómo incidir en una transformación social que sea heteropatriarcal, ¿no? Y claro, el cambio organizacional se puede entender de diferentes maneras. Entonces también vamos a distinguir, ¿no?, que hay diferentes formas de entenderlo, porque bueno, os podéis encontrar, y en las organizaciones incluso, que están haciendo esfuerzos. Esto conmigo va a ser muy difícil, voy a estar así. Pero que están haciendo esfuerzos, ciertamente pues puede haber cierta confusión, ¿no? Entonces es cierto que una forma de entender el cambio organizacional, muy vinculada a la teoría de las organizaciones y muy vinculada a veces a cómo se han interpretado procesos de mejora de la calidad de las organizaciones y demás, conocido también como desarrollo organizacional, ¿no? Y entonces, el desarrollo organizacional, en términos simples y no sé si demagógicos, o por lo menos tal como lo entiendo yo, ¿no?, pero el desarrollo organizacional no deja de ser de mejorar lo existente, de mejorar lo que hay, conseguir más, que trabajen mejor las organizaciones, engrasar las organizaciones para conseguir mayor eficiencia, ¿no? Cuando estamos ya hablando de cambio organizacional, proequidad y con ínfulas de conseguir transformar el sistema heteropatriarcal, obviamente no nos sirve lo que hay, se trata de cuestionar lo que hay. Por tanto, el interés es cambiar las organizaciones para que realmente consigamos construir organizaciones capaces de
incidir en esa transformación social, o sea, que tengan las competencias, pero que cambien su forma de entender el compromiso, que cambien sus prioridades, que cambien sus sueños, o sea, si no los tenían, en caso de que los tuvieran, ayudarles efectivamente a replantearse algunas cosas desde el punto de vista organizacional que quizá no se los hubiesen planteado, ¿no? Y cuando digo esto, también lo digo enlazando con que ya ha habido muchos ensayos feministas y a lo largo de la historia y diferentes enfoques de cómo tener en cuenta en serio a las mujeres, cómo integrar a las mujeres, o cuando se evoluciona no son las mujeres, sino cómo conseguir analizar las desigualdades y las diferentes problemáticas e intereses y demás, y cómo integrarlo eso de forma que se consiga una reorganización de los procesos de la organización y de la producción de las políticas y demás, ¿no? El tema con esto, y enlazo porque esto no sé si me habéis pillado, pero va por la estrategia de mainstreaming, ¿no?, lanzada desde Beijing, que suponía integrar estos intereses diferenciados y preocupaciones en el funcionamiento de las organizaciones, ¿no? El tema es que el cambio organizacional surge y está emparentado y surge un poco de la crítica, o al menos de la crítica de algunas interpretaciones de mainstreaming, que no de todas, ¿no?, de aquellas que resultaron como más integracionistas. La palabra de integrar es integrar en lo que hay, ¿no? En el articulillo ese de bailando en las organizaciones es bailar en la melodía que te ponen las organizaciones, pero es un poco así, fue muy criticado en las evaluaciones y en todo que se han hecho en las quinquenales de Beijing, en el sentido de que o sea, que se perdía las ínfulas políticas de la transformación y se incurría a veces en dinámicas de tecnificación de los procesos que se pretendían impulsar, ¿no? Entonces, lo del cambio organizacional, de alguna manera, pretende arrancar para allí, lo que pone son las organizaciones en el punto de mira. O sea, pone que las organizaciones, o sea, no sirven las mismas organizaciones, ¿no? El ejemplo que muchas veces pongo es que es como si pretendiéramos justaponer, o sea, juntar la idea de la Tierra redonda con de la Tierra plana con la Tierra redonda, como que no, hay que cuestionar algunas cosas, ¿no? Pues un poco es el planteamiento de que tenemos que mirar las organizaciones para lograr organizaciones que efectivamente consiguen lo que quieren que sean sus objetivos, objetivos que muchas veces no están. Hay que conseguir procesos internos que realmente permitan a las organizaciones soñar que pueden encarar cosas que antes o no se planteaban o las veían como imposibles, ¿no? Y en este yo creo que es el sentido del cambio organizacional. Pero es muy importante el cambio organizacional vincularlo con lo de fuera. No es una cuestión intraorganizacional, aunque la gente muchas veces se lo piense, o intraorganizacional. O sea, el efecto que tiene que ser está siempre fuera. Lo que se quiere es la transformación social. Estamos vinculando el cambio organizacional con la transformación social. Y esto que digo, o sea, no es baladí, porque yo algunas veces me he encontrado con organizaciones que llevan ya tiempo trabajándose el tema y me han oído decirlo y dice, pues nunca lo habíamos pensado. Dice, ¿qué es esto, no? O sea, realmente queremos organizaciones, de otra forma de decirlo, capaces de atender las demandas feministas, que este es otro tema, otro temazo, porque resulta que hay organizaciones que sí que están desde la honestidad, no digo que no, pero que están currándose cosas a lo interno, pero luego parece que descubren el mundo y no alinean eso con demandas internacionales feministas, o sea, como si estuvieran llamándose feministas, pero los propios objetivos feministas se los ponen las propias organizaciones. Entonces eso también es un tema que está ahí, ¿no? Estos procesos, de alguna forma, y queda bien decirlo, y luego, si tenemos ocasión, cuando sea en algún momento, de hablar de las prácticas o de las cosas, bueno, pues hay de todo, altibajos, ya lo sabéis. O sea, los procesos no siempre funcionan genial, pero sí que por lo menos el interés es de llegar un poco a la cabeza,
al corazón y a la acción y que las organizaciones sean capaces de transformar, ¿no? Y en principio, no sé, Yolanda, sí, era una visión general, luego si queréis entramos más en detalle. Daniela. Sí, ¿qué ámbitos aborda la economía social y solidaria y el consumo responsable desde una mirada feminista y cuáles no? Bueno, para no repetirme un poco con lo que Yolanda planteaba al principio, es como fácil identificar lo que nos es común, ¿no? Tanto la economía solidaria como la economía feminista y los planteos feministas hablan de una crítica al sistema económico, hablan de la necesidad de generar otra valoración de nuestras relaciones de intercambiar, de consumir, de relacionarnos, de producir, más relacionadas con el territorio, que tengan que ver mucho con el cuidado del entorno. Hablamos de esa vinculación desde una economía más humana, ¿no? Y queda en el título, queda muy lindo y realmente es compartible, pero finalmente lo que ha surgido y en realidad lo que desde distintos grupos venimos trabajando dentro de la economía solidaria es decir, bueno, pareciera que plantear unos discursos ya nos inmuniza de no estar ni atravesadas por las relaciones heteropatriarcales, de no estar atravesadas por ciertas cegueras en las formas de pensar las cosas incluso, ¿no? Los modelos, las alternativas que proponemos. Entonces, a mí me gustaría como hablar de algunas, y que seguramente despierten en las que estamos acá otras, o que podamos compartir también, pero solo por decir algunas cosas que tienen que ver, por un lado, con lo que decía Yolanda hoy, de esas relaciones jerárquicas. Hablamos de estructuras que se plantean horizontales, que plantean la equidad como principio, pero después las formas de dividirnos el trabajo, el reconocimiento, la representatividad, las voces que se escuchan, cuando hablamos de economía solidaria sin el feminismo, porque si decimos de economía solidaria y feminista, somos mujeres las que venimos a hablar, pero si es solo economía solidaria, la representatividad es otra, y es interesante hacernos la pregunta de que incluso planteándonos estructuras feministas tampoco estamos inmunizadas de reproducir lógica. Lo importante es poder estar alertas y ante la sospecha de eso, ¿no? Y no solamente eso, sino también que existen estructuras, estrategias que ya se están desarrollando, como decía Yolanda, en distintos territorios hay grupos de economía feminista que están trabajando dentro de la economía solidaria para hacer visible eso, con estrategias como observaciones de diagnóstico en reuniones, facilitación de dinámicas organizativas para justamente, como también decía Natalia, las organizaciones pueden aportar y mucho en sus dinámicas a cambiar la lógica. Eso por un lado en relación a las jerarquías, pero también es que la propia forma de construir ese modelo alternativo muchas veces está atravesado por eso que muchas veces del feminismo se habla de esos sesgos androcéntricos, de esa mirada muy masculina, ¿no? Que es como los caballos que tienen, no sé cómo se dice acá, pero esas orejeras que solo miran desde un lugar y tienen la invisibilidad de lo otro, que muchas veces tiene que ver incluso con esa, cuando decimos ponernos las gafas violetas hablamos de mirar otras cosas. Y una de las estrategias centrales que hoy tiene, por ejemplo, la economía solidaria es el mercado social. Mercado social, que la mayoría sí no lo conoce, pero dicho así como muy rápidamente, es como esa articulación entre formas de producir, de distribuir, de financiarse, de comercializar, que entran dentro de la estructura de la economía solidaria. Un modelo de mercado social alternativo que ha ayudado hoy mucho a las organizaciones a hacerse visibles, a fortalecerse, a trabajar desde la intercooperación, pero resulta que sigue siendo un modelo, cuando se plantea como central, que invisibiliza toda esa serie de trabajos y de resolución de tareas que sí igualmente hay que cubrir y que son o que están relacionadas con esa cosa que es más acá del mercado, con nuestros propios espacios de convivencia, sea cual sea él, ¿no? Y que finalmente nuestras organizaciones muchas veces no tienen en cuenta en su dinámica cómo resolvemos esas necesidades que son centrales. Y el propio modelo no da cuenta de ello, que no quiere decir que no existan formas de resolver
el trabajo de cuidados de manera colectiva. Y ahí va con lo de los sesgos androcéntricos. Es que existen prácticas dentro de la economía solidaria, como los grupos de crianza compartida, como las cooperativas de cuidado de personas mayores, como las propuestas organizacionales de cuidado dentro de las organizaciones con estrategias que tienen que ver con incorporarle el tema de la corresponsabilidad compartida, hacer que los procesos de trabajo sean visibles en todas sus dimensiones. Cuando hoy decía lo de reconocer el trabajo ese de hormiguita que hay en los congresos, en todas las organizaciones tenemos ese tipo de tareas que alguien resuelve y que muchas veces no se distribuye porque se asume que alguien lo va a hacer, y en nuestras organizaciones, que muchas veces son pequeñitas, es mucho menos... es mucho más fácil incluso distribuirlo de esa manera como muy aleatoria, y resulta que generalmente ese trabajo también está atravesado por la visión sexual del trabajo. Hablo de esto que decía Yolanda, de lo que algunas compañeras del País Vasco hablan de la triple presencia-ausencia, ya no doble, porque para este tipo de organizaciones también nosotros tenemos como un componente más político, participativo, ¿no? O sea, además de nuestra tarea, por decirlo de alguna manera, por diferenciar productiva y los trabajos de cuidado, también tenemos que participar en algunas reuniones que no necesariamente tienen que ver con nuestra tarea directamente, que tienen que ver con participar en esos espacios de conducción y de decisión, y que muchas veces no están ni siquiera contabilizadas como horas de trabajo. Y somos muchas veces las mujeres las que relegamos esos espacios por las otras tareas, y porque no se asume colectivamente que eso se puede distribuir de otra manera. Entonces ahí también hay algunas estrategias incluso que se están desarrollando. Y también en esto de decir no quiero tomar mucho la palabra, pero un par de cosas más que me parecen importantes, que una tiene que ver con la propia estrategia también de cómo se interpela desde cuando se hablaba del consumo, ¿no? Cómo pensar el consumo de manera colectiva, cómo la propia economía solidaria muchas veces asume como esta idea más del consumidor individualizado y no potencia tanto la cuestión colectiva. ¿Por qué no interpelar más a las comunidades, a los grupos de vecinos, ¿no? Otra forma de hacer más colectiva esa estructura y romper esa dependencia que muchas veces como entidades tenemos de la necesidad del salario. La economía feminista cuestiona mucho esta idea de la dependencia salarial como central en nuestra vida, y no pensar cómo resolvemos las necesidades de otra manera. Muchas veces dentro de la economía solidaria tenemos mucha presión con que nuestras organizaciones sean sostenibles económicamente, pero justamente es porque también quizá no hemos profundizado en qué manera podemos colectivizar o potenciar esa intercooperación que a veces no es solamente entre servicios, entre organizaciones, sino también pensada a nivel de compartir, yo qué sé, suministros o otro tipo de estructuras, ¿no? Y no me quiero dejar fuera dos cosas que me parecen centrales y que también dentro de este discurso muchas veces dejado por fuera. Una tiene que ver con el afecto dentro de la economía solidaria. La base en este tipo de relaciones está centrada en la confianza, en el conocimiento, en el apoyo mutuo, pero por ejemplo a la hora de producir respuestas sobre cómo estamos funcionando o incluso analizarla, teorizarla, el afecto no aparece como un factor importante, pero resulta que muchas veces es el impulso o el freno para el desarrollo de nuestras experiencias. No sé si habrán escuchado por ahí que hay muchas experiencias de economía solidaria que se sostienen, incluso cuando los números no dan, porque nos queremos tanto y porque tenemos un grupo tan lindo y porque le hemos puesto mucha ilusión a nuestro proyecto, y ese proyecto a veces se sostiene hasta de manera sobrehumana, digamos, por lo que nos implica, sin cuestionarnos que eso también está incluso poniéndonos en situaciones de explotación, por ejemplo. O al revés, colectivos que dejan de funcionar porque las relaciones humanas son insostenibles y poco trabajadas, y no sabemos que estamos llegando a niveles de saturación entre nosotras muchas veces que... Entonces, poder darle una vuelta a la explicación de cómo generamos esa también centralidad del afecto en las organizaciones, también es algo que se está trabajando desde la economía social y solidaria. Se habla de grupos de mediación, se habla de facilitación de reuniones, estrategias tan sencillas como ronda de sentires antes de empezar una reunión de trabajo y poner en común cómo estamos y de qué manera estamos trabajando, también puede descomprimir algunas cosas de las que cómo nos estamos relacionando.
Y por último, y también por tener compañeras acá, que si bien vienen de otros territorios, pero que también tenemos un sur global aquí mismo, y yo formo parte también de esa experiencia, es preguntarnos quién está entrando y quién no en la economía solidaria, ¿no? ¿Qué está pasando con esa población migrante que por determinadas cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía o con factores culturales o formas de organizar, están siendo generalmente más destinatarias de servicios de la economía solidaria, pero no protagonistas de sus propias organizaciones? ¿De qué manera la economía solidaria las está incorporando como sujetos activos, como parte igual de una forma de hacer diferente? Y por ahí quería dejar las reflexiones y no olvidarnos que también esto tiene que ver, vuelvo a decir, no tanto con que no existan prácticas diversas, sino porque no se las nombra de la misma manera. Y cuando el feminismo habla de visibilizar, habla justamente de estas cosas. O sea, finalmente hay una economía social y solidaria que tiene otras formas de hacer, que es feminista, pero que también necesita ser dicha. Yo creo que aquí es importante también reconocer algunos aspectos que estuvimos trabajando como organización desde el inicio, más en el tema desde los emprendimientos. Eso fue antes del 2005, que veníamos años atrás, desde 1988, para mejorar nuestras condiciones de vida. Terminamos trabajando con pequeños proyectos de generación de ingresos, pero que con el tiempo fuimos reflexionando y fuimos viendo también de que trabajábamos y no ganábamos, más bien habían pérdidas. Luego vino toda una formación y reflexión acerca del sistema capitalista, y ahí fue donde determinamos que nuestras acciones, por más que trabajáramos, había un sistema que se impone, un sistema económico que no nos dejaba avanzar, y fue ahí donde volvimos nuestra vista hacia atrás y preguntándonos cómo hacían nuestros ancestros para sobrevivir sin necesidad de los bancos, de las empresas, la producción de los alimentos, la producción de nuestra propia ropa. Esa es parte de nuestra autonomía y que también es el camino a la libre determinación de nuestros pueblos. Son aspectos que se fueron quedando y nos fuimos como metiéndonos más en el tema del consumismo, de comprarlo todo, de si trabajamos en la agricultura, de trabajar con los agroquímicos. Fuimos olvidando aspectos que son sencillos, conocimientos que existían siempre en la comunidad, pero que las fuimos dejando porque fuimos metiéndonos en procesos también de formación que llevaban algunas cooperativas de exportación agrícola, que lo que hicieron fue extraer jóvenes que estudiaron, por ejemplo, ingeniería, ingenieros agrónomos, y que lo único que hacían cuando regresaban a su comunidad era capacitar a toda la gente acerca de la existencia de todos los químicos que hay, de qué manera eliminar las plagas. Entonces se fue como rompiendo también el equilibrio de la biodiversidad, y luego paramos con un montón de problemas que se nos vinieron, por ejemplo, la degradación de los suelos. Cada año se necesitaba invertir más dinero para la producción del terreno, de una cuerda de terreno. Cada día requería más y más químicos más fuertes, y de pronto también se vinieron las plagas, la muerte de abejas. Entonces nos cuestionamos todas esas cosas y nos topamos con que estábamos siempre alimentando a ese sistema capitalista, y fue ahí donde dijimos paramos, y luego nos preguntamos ¿qué queremos en la vida? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Y hacia dónde vamos. Entonces definimos que, bueno, después de un análisis muy fuerte, nos llevó como un año
de reflexionar para dónde íbamos, parar con todos los proyectos que llevábamos y retomar, porque además el sistema patriarcal tan fuerte, que le trabajamos a un sistema capitalista y luego también implicaba más trabajo para nosotros, cuidar la vida, además de generar la intención de generar ingresos para llevar a la familia. ¿Hacia dónde nos estaba llevando? Nos estábamos cansando más cada día, trabajábamos aparte de organizarnos y todo lo que eso implicaba. Era mucho trabajo, trabajo y trabajo. Y la vida pues no se trata de eso, la vida se trata de vivirla felices, en armonía. Entonces, al buscar eso tuvimos que plantearnos un aspecto filosófico, nosotras le llamamos el Luz Caslemal, que es la vida en plenitud. Entonces, en primera instancia era valorar o, reflexionar acerca de a qué le estábamos dando más importancia y quién era el más importante para nosotros o quién debería de ser. ¿Era el dinero? No. ¿La vida? Sí. Pero no solo la vida del ser humano, sino es toda esa red de la vida, en donde importa nuestra vida, pero también importan los animales, también importan los árboles, los ríos. Entonces todos somos parte de, si nosotros cuidamos de los ríos, de la tierra, ellos nos cuidan a nosotros. Entonces es mutuo, debe ser mutuo el cuidado. Y fue ahí entonces donde determinamos que a partir de esa reflexión hablamos de una red de la vida, donde todo está interconectado, necesitamos de todo, debemos de cuidar todo lo que nos rodea, el universo, y estar íntimamente conectadas. El tema de las jerarquías también fuimos analizando qué nos servían, qué no nos servían. Identificamos muchos aspectos patriarcales, machistas, que incluso nosotras mismas estábamos reproduciendo, y a partir de ahí pues nos creamos varios desafíos que en este proceso pues estamos aprendiendo y reconstruyendo, digamos, la historia y nuestros propios procesos. Y es ahí donde retomamos aspectos, por ejemplo, bueno, antes la formación política, ¿verdad? Cambiar el pensamiento, cuestionar el racismo que existe en Guatemala muy fuerte hacia los pueblos indígenas, el patriarcado, el sistema capitalista, neoliberal. Y entonces encontramos con que todo está íntimamente ligado, y cuando hay racismo, hay patriarcado, y todo el sistema capitalista lo que hace es que trabajemos más, nos cansemos más, y la pobreza y todos los problemas se profundizan más en la vida de las mujeres indígenas, porque además se vive el racismo. Hay mucha extracción de los conocimientos ancestrales, de las prácticas, y las mujeres hemos aportado mucho en cuanto al cuidado de la vida, y es dar, pero nunca esperar recibir. O el derecho para descansar, para el ocio, también tenemos ese derecho. A partir de ahí hemos creado, digamos, diversas líneas de trabajo, todas orientadas hacia ese cuidado de la red de la vida, donde todos nos debemos de cuidar y no a las jerarquías. Entonces cuestionamos cuando hay jerarquías en la familia, del hombre hacia la mujer o hacia los hijos, hacia los animales y todo eso. Y también encontramos con que las leyes en nuestros países no necesariamente benefician a los pueblos indígenas, a las mujeres, las leyes patriarcales que poco a poco con el movimiento feminista, movimiento de mujeres a nivel nacional, pues se han ido cuestionando y han cambiado algunos artículos en el Código Civil donde obliga a… Nuestras leyes se parecen mucho, ¿no? Donde obligan al violador casarse con la víctima y entonces no hay ninguna consecuencia. Hasta hace poco yo supe que en El Salvador hace poco reformaron esa ley, y bueno, en Guatemala ya fue antes, sin embargo no quiere decir que no haya patriarcado, está muy fuerte, se ha adentrado en nuestras comunidades también, y a partir de ahí hay mucha violencia en Guatemala. 2 mujeres mueren cada día por violencia contra las mujeres. Y entonces, ¿qué hacemos? Aparentemente se ven acciones muy pequeñas, pero entonces cambiamos nuestras prácticas, que los cambios deben empezar a generarse a partir de nosotras mismas, luego trasciende a los colectivos, o después de los análisis a nivel colectivo, creemos que
el discurso es muy importante, el análisis crítico, pero también llevarlo a la práctica, en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde se desarrolla la vida de las personas, de las mujeres, de nuestras comunidades, y si logramos trascender esa parte personal, individual, familiar, pues cambian nuestras comunidades. Entonces, hemos reiniciado todo un proceso agroecológico de cuidar la tierra, recuperar los suelos, aprender a elaborar nuestras propias aboneras con la cáscara de las verduras que van saliendo de la cocina, vamos haciendo abonos para volver a cultivar. En Guatemala el tema de la tierra es un tema muy delicado. Los pueblos indígenas cuentan con muy poca tierra, son 14 familias las que disponen de la mayoría de tierra en mi país. Y entonces, y aunado al patriarcado de que la herencia es para los hombres y no para las mujeres, entonces no hay tierra. Entonces, si queremos producir nuestros propios alimentos, es una lucha grande, porque además muchas veces las mujeres ni siquiera deciden por el patio de la casa, porque el hombre no quiere animales en la casa, no quiere plantas, necesita el patio para meter el carro. O sea, es una negociación que se da en las familias, que poco a poco hemos ido superando. Entonces, cuando avanzan las familias, cuando usted va a las familias y ve los huertos familiares, ve la producción de alimentos que se necesitan para el consumo diario, realmente ya es un gran avance. Pero para aquellos que solo tienen una mirada capitalista de acumulación de riqueza, no es nada, se ríen de nosotras. Pero para nosotras es la señal de que las cosas van cambiando en la mente, en la práctica de las familias. Entonces ya vemos los huertos, vemos la sabonera, el reciclado, apartar lo que es orgánico, volverlo a utilizar, retomar los sistemas propios de nuestros pueblos. Hay mucha riqueza, yo siempre he dicho que las culturas tienen mucho que aportar, y hay cosas buenas y cosas que no son muy buenas. Hay que cuestionarlas, pero hay que retomar las cosas que son buenas. Entonces, estamos tratando de retomar esas cosas buenas, porque además hay principios, por ejemplo, el de la reciprocidad, que por cierto se va perdiendo, pero hay cosas que todavía se guardan, en donde el apoyo mutuo entre las familias, entre las mujeres, generalmente se da el intercambio, el cuidado de unas a otras. Estamos tratando de recuperar, porque, y ponemos específicamente el ejemplo sobre los tejidos, el trabajo textil que hacemos las mujeres, que somos tejedoras a la par de todo lo que hacemos, generando algunos ingresos, diversificando los ingresos de la familia. También tejemos la mayoría para elaborar nuestra propia ropa, y ahora pues también para vender. Pero también hay una extracción de parte de empresas ajenas a nuestra cultura, que se están apropiando además de la propiedad intelectual colectiva, porque es de nuestra comunidad. Como AFEDES también estamos cuestionando las leyes, la omisión de leyes en cuanto a la protección de ese derecho principalmente, porque está íntimamente relacionado también con la explotación laboral. Hay mucha explotación sobre el trabajo que hacen las mujeres indígenas, que al elaborar un tejido, por ejemplo, como el que traigo puesto, lleva un trabajo de 3 meses. Cuando las mujeres venden los tejidos, generalmente es por mucha necesidad, cuando a veces no hay que darle a la familia, y lamentablemente por los roles asignados históricamente, que todas sabemos que no debería de ser así, pero que aún tenemos ese problema muy fuerte, de que las mujeres son quienes se encargan y garantizan la alimentación a los niños. Desayuno, almuerzo, cena, garantizarla todos los días. Y no necesariamente todos los hombres, y hay excepciones, pero no todos son muy responsables con las familias, abandonan a las familias o les pagan el sueldo y compran cervezas con ella, y a diferencia de las mujeres que siempre están pensando en alimentar a la familia. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo todavía, el de concientizar de que la familia es como una especie de cooperativa donde todos debemos de aportar, debemos construir en conjunto, principalmente trabajando toda esa parte de los valores que tenemos sobre nuestra identidad, por ejemplo, recuperar desde ahí nuestras raíces, de dónde venimos, la riqueza de nuestra cultura.
Y pues esto también ayuda a ir trabajando toda la parte de violencia contra las mujeres, cuestionar todo eso, el sistema jerárquico que existe, de que siempre alguien debe y tiene el poder. Son cosas que deberíamos de ir cambiando como sociedad. Entonces, cuestionarla desde nuestras propias familias, ir identificando esas acciones, por muy pequeñas que sean, pero que subordinan el papel de las mujeres a las hijas. El tema de las herencias todavía es muy fuerte, las mujeres no son las propietarias de los terrenos, de las herencias. Entonces, son aspectos que llevan un proceso largo, pero estamos viendo muchos cambios, en el sentido de que familias completas, y en AFEDES no llevamos expertas, digamos, sino es a partir del intercambio que hay de una familia a otra, de cómo los hombres, los padres, los hijos asumen los roles que deberíamos de tener todos, y no solo las mujeres, como el cuidado de la familia, lavar la ropa, lavar los trastos, barrer, trapear, acarrear agua, pero también compartir la tarea en la agricultura. ¿Qué pasa con algunos procesos en donde las mujeres emprendemos diversos proyectos para el cuidado de la vida? Generalmente la seguimos asumiendo nosotras y no la compartimos, no vemos que es una obligación de todos. Entonces, a partir de ahí también se trabaja con las familias completas, con los hijos, y ellos mismos van compartiendo de qué manera están asumiendo los roles, cómo se sienten al trabajar en conjunto, en colectivo, cómo se siente la mamá, las hermanas, y es totalmente diferente. Es un proceso que nos anima mucho y nos alienta, pero que también hay un reto muy fuerte en el caso de las mujeres indígenas. El racismo no cesa, sigue. Yo no sabía que era tanto, pero vivimos los insultos en las calles. En el caso de las mujeres indígenas, mayormente si estamos vestidas como tal, nos dicen Marías, indias. Hemos empezado a denunciar ante el Estado de Guatemala, y hace poco fue viral, hace unos 2 meses, en las redes sociales, porque el mundo se burlaba, los guatemaltecos se burlaban porque habíamos levantado la voz, lo denunciamos, cosa que nunca se había hecho en toda la historia del país, y venimos varias mujeres indígenas, principalmente de AFEDES, y lo denunciamos ante el Ministerio Público, y entonces salió en la prensa, en la televisión, y las personas ajenas a nuestra cultura se burlaban. Era como que la sirvienta le contestara al patrón, porque así se le llama ya. Entonces fue ofensivo incluso para esta gente. Por otro lado, la demanda de la protección de la propiedad intelectual pues nos ha implicado a las mujeres indígenas tomar mucha fuerza. El hecho de que portemos nuestra indumentaria maya, de que todavía tejamos, en Guatemala no ha sido como muy bien visto en toda la historia, desde la colonia, luego el conflicto armado interno. Hubieron decretos legislativos donde se prohibía el uso de la indumentaria maya, prohibir tejer, y aún así las mujeres lo seguimos haciendo, porque es parte de ese cuidado de la vida, pero también son acciones de resistencia y de valentía de las mujeres indígenas, que a pesar de todo el racismo lo seguimos haciendo, pues porque es parte de nuestra identidad y parte de nuestra cultura. Entonces, ahora pues ha salido como la noticia a nivel internacional sobre la lucha que emprendemos las mujeres indígenas en Guatemala, la inicia AFEDES, y pues nosotros estamos muy contentas de emprender esta lucha frente a un Estado que siempre ha sido racista, que además ahora con todo el tema de la globalización se están apropiando de nuestros conocimientos, de nuestros saberes, mujeres que se la pasan tejiendo todo el tiempo. Cuando sus productos o sus tejidos pasan en manos de empresas diseñadoras, ya no aparece que le pertenece o es propiedad de los pueblos indígenas, sino que ya es propiedad del nombre de las diseñadoras, aparece el nombre de otras compañías. Entonces, eso también es parte de la extracción y del cuestionamiento que estamos haciendo las mujeres indígenas al Estado de Guatemala. También nos han dicho de que las leyes de propiedad intelectual, bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que son muy individualistas, muy mercantilistas,
pero faculta ciertos derechos a los creadores, y los pueblos indígenas no son considerados como creadores, y generalmente quienes creamos somos las mujeres indígenas. Entonces hay un derecho ahí que no se ve, se cuestionan otras cosas, pero esa parte del racismo en los países donde hay existencia de pueblos indígenas, difícilmente se ve la discriminación que hay contra las mujeres indígenas. Entonces hay una gran explotación laboral, una extracción del conocimiento, hay apropiación de nuestros tejidos, de nuestra indumentaria maya, que estamos cuestionando en este momento. Qué interesante, desde luego, todas estas iniciativas. Qué bien que vamos a poder seguir debatiendo con esto después del descanso, ¿verdad? Porque es realmente un reto fundamental todo el trabajo que estáis haciendo de transformación en lo colectivo y lo individual, ¿no? Y ahora voy a pasar a hacerle otra pregunta a Natalia, ¿no? Porque ha cerrado su intervención, ¿no? En esta conversación diciendo que los procesos de transformación son muy complejos, que tienen altibajos y que hay que poner en ello la cabeza, el corazón y la acción. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco algunas de las pautas fundamentales para hacer un plan, ¿no?, de cambio organizacional no patriarcal en la economía social y solidaria? Muy bien. Te agradezco de nuevo mucho, porque me esperaba otro tipo de pregunta. Me esperaba, ¿cómo hay que hacerlo, no? Y yo decía, ya estamos con la pregunta del millón de... ¿Se oye, no? Sí. La pregunta del millón de siempre. ¿Cómo lo hacemos? Y siempre, casi os pondría el micrófono porque tantas veces me la han hecho y siempre pues decir lo mismo. O sea, recetas, lamentablemente, no hay, ¿no? Y además, o sea, lamentablemente o no lamentablemente, creo que es enriquecedor en el fondo de que el hecho de que no haya recetas, ¿no? Y escuchando tanto a Angelina como a Daniela, cuando cuentan experiencias muy concretas, arraigadas, pues qué bien que no haya recetas, que salgan cada receta, cada organización pueda recorrer su propio camino, ¿no? Y dicho esto de que no haya recetas, también hay que decir que, sin embargo, yo me siento con la capacidad de decir que, sin embargo, sí que podemos tener una serie de marcos de referencia, o sea, unas cosas que nos pueden guiar en el camino de cada quien, ¿no? Yo sí que concibo este tipo de procesos, sobre todo como procesos de aprendizaje colectivo y organizacional colectivo, ¿no? Y tal como lo que estáis contando vosotras, yo creo que lo estáis viviendo así, ¿no?, en diferentes organizaciones. Aprendizajes, organizaciones colectivos, yo los suelo contrastar con algunas cosas que se hacen en organizaciones y se les llaman formaciones, que yo les llamo la absorción de conocimiento aspirina, ¿no?, por aquello de que es individual y no pasa directamente a la organización. ¿Cómo hacemos un tipo de aprendizaje que realmente revierta en la organización, que cambie a las personas, lo que decía, cambie sus emociones y su motivación, pero revierta en que la organización se comprometa con otros objetivos y otras prioridades de transformación social, ¿no? En los procesos, en mi experiencia, sin embargo, estos tipos de aprendizaje cabría incluso distinguir. Se consiguen diferentes cosas, aunque sean las mismas personas. O sea, me refiero yo, en términos de consultora, de acompañamiento, se consiguen diferentes cosas en términos de aprendizaje en diferentes organizaciones, ¿no? Hay aprendizajes que podríamos llamar transformacionales, ¿no? Lo hay. O sea, esto sería que también os puedo decir, yo no lo he vivido, esto lo he leído más que transformaciones, aprendizaje transformacional serían, yo no sé, quizá si lo que decía Angelina estaría en esta línea, ¿no?, en el sentido de que realmente un proceso en el que se pone en el punto de mira la organización y cómo hace las cosas y sus creencias y su cultura, lleva a transformar también a las personas y su compromiso con su propia vida, ¿no? O sea, es las organizaciones ponen en el centro a las personas, pero lo que se trabaja en las organizaciones pasa a ocupar también la vida de las personas, ¿no? Es esa transmisión. Lo he leído, pero sí he vivido flashes y clics de estas cosas, experiencias de personas que realmente haber vivido un proceso de cambio organizacional, porque ya un poco es
estamos en los 5, un antes y un después, y sí han cambiado en su vida en diferentes aspectos, ¿no? Aquí hay algunas alumnas del curso de Madrid que no es lo mismo, pero del Instituto de la Mujer me refiero, pero eso que se decía que trabajar temas de género y en estudios de esto provocaba muchos divorcios, ¿no? Pues también, o sea, procesos de este tipo sí que tienen implicaciones, no es que llamemos al divorcio ni mucho menos, pero tienen implicaciones en la, o sí, depende, en la vida de las personas. Pero hay otros tipos de aprendizajes que también que se da y que pueden ser positivos, depende de las organizaciones, o sea, aprendizajes en los que realmente se cambia ideológicamente y en términos de actitudes y de comportamientos en la organización, aunque no tenga un traslado a una transformación personal, digamos que es un añadido a otras cosas, pero entran en la vida de la persona temas y miradas que antes no entraban, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Otros en los que las organizaciones, ahora entro en lo de planificar, aunque en los 5 minutos voy rápido, en lo de planificar, entran como otras visiones estratégicas, o sea, como organización se plantean realmente otros nuevos líneas, nuevos caminos que se quieren recorrer, y también luego hay aprendizajes más de tipo técnico, que no es estrictamente solo lo que se busca, pero también queremos que las organizaciones tengan competencias para poder recorrer el camino que se planteen recorrer, ¿no? Entonces lo veo como una historia de aprendizaje y que es muy importante. En términos, al menos como yo lo trabajo y como lo están trabajando muchas organizaciones, primero hay que mirar la organización, hacer algún tipo de diagnóstico que ofrezca una serie de espacios para mirarse y cuestionarse, y participativo, para que se creen esos clics entre las experiencias de las personas en las organizaciones y fuera de las organizaciones, ¿no? Y en este diagnóstico, que obviamente tiene que mirar cuestiones técnicas, cuestiones políticas, que eso pica, ¿no?, de las cuestiones políticas y demás, pero también temas de la cultura, ¿no? Y aquí enlaza con muchas cosas que habéis dicho, o sea, las tres, ¿no? O sea, hay temas que es el puro heteropatriarcado ahí, ¿no? Temas de cómo se vive de forma tan naturalizada la separación de nuestras esferas de vida, ¿no? En vez de ver la conexión, y cómo eso supone uno de los rasgos esenciales de la pilar a la organización del trabajo, ¿no? Incluso eso informa y en organizaciones de tipo social aún más, ese modelo de trabajo que aún predomina, aunque se le ponen otros colores y otros acentos y otras palabras, entran otras jergas, pero ese modelo de trabajo muy individualista y heroico, ¿no? Aunque ahora es verdad que se pongan sobre tapete también cómo se trabaja en equipo, teniendo en consideración también otras cosas que antes no se tenían en consideración y entran en el plano de las emociones y otras cosas, sin necesariamente haber planteado qué implicaciones patriarcales tiene, pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, y cuestiones también de los poderes en las organizaciones, que es básico y que te los encuentras y que es básico cuestionar, ¿no? Es cierto, este diagnóstico es una oferta para crear conexiones y clics, ¿no? Y luego esto hay que intentar marcar el camino, y cada organización tiene que intentar planificar, ¿no? En este sentido, sí decir que con las planificaciones a veces lo que nos está pasando, y a mí me está pasando con organizaciones, en que se quedan en planificaciones que, si bien el contenido y la reflexión no es técnica, son planificaciones que a veces son técnicas, o sea, no siempre ves, aunque se buscan impactos, no siempre se vincula el impacto transformador luego con los ejes de la planificación, ¿no? Que nos queda allí un salto. Y allí es importante otro marco de referencia que creo que puede servir de referencia para el proceso planificador en este caso, que tenía que ver con lo del corazón, o con lo de la cabeza, corazón y con las manos, ¿no? O sea, que todo el proceso de planificación tiene que girar en que hay que conseguir
cambios de acuerdo en la distribución de los recursos, porque eso es muy importante, y el acceso a los recursos, pero cambios en la conciencia de las personas, cambios en las creencias, y cambios en las normas y en las políticas. Y esto en las organizaciones, pero se tiene que vincular con lo que planifican, porque sus actuaciones también tienen que tener estos componentes. O sea, realmente para transformar hay que trabajar la conciencia, hay que trabajar la distribución de recursos, hay que trabajar el cambio de la cultura y de todos los sesgos patriarcales y heteropatriarcales de la cultura, y hay que trabajar también el cambio de las reglas de juego a nivel social, ¿no? Y entonces se produce esta conexión entre el cambio de la organización, pero que no sea una cosa la interna o con sus objetivos de resultados, aunque sean más o menos transformadores, ¿no? Pero no es una cosa que tenga una visión total, no sé si eso lo entiende, de la transformación social. Y yo creo que esto es esencial y es una cosa que nos falta. Nos faltan algunas cositas más que ahora no las vamos a hablar, pero como tenemos mucho rato, pues después, ahora ya se ha acabado el tiempo, pues entonces ya las hablaremos luego. Y es que Natalia. Muy bien, tenemos muchos retos adelante, pero bueno, tenemos 2 jornadas para seguir trabajándolos, así que es que ricasco. Y bueno, ahora el descanso y después seguimos.